Bienvenidos al podcast de IFT. Hoy vamos a hablar del tema, yo creo que más complicado, más solicitado, que es precificación y números en la empresa. Y para eso invitamos a nuestro administrador, máster en finanzas, Eduardo Cubilla. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Impresionante el máster en finanzas, ya bueno, genial. Muchas gracias. Esa es Cuento la un presión poco, nomás, esa es la una presión nomás. presión, claro. Bueno, un poco de mi historia para que la gente también me conozca. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, contador público, tengo un máster en finanzas y bueno, hago contabilidades en empresas. Y también soy asesor financiero, ya sea personal o de empresa. Más que nada emprendedores, micro empresarios. Entonces, estoy en ese rubro ahora mismo, entonces me gusta mucho que la gente conozca sobre finanzas, porque siempre me pregunta gente cosas de finanzas, ya sea personales o de empresa, y cuando le empiezo a hablar se bloquean. Y es impresionante cómo algo tan sencillo y algo que deberíamos de aprender en el colegio, deberíamos de aprender, hay gente que es mucho mayor y no sabe. Entonces es importante, gracias por el espacio para poder hablar un poquitito sobre esto. Exactamente. Y un tema, algo que me gustaría que cuente un poco es, ¿cómo fue para que vos vengas a trabajar a ACM y hoy a IFT? No, porque todo el mundo va a pensar que no, Camilo tiene un máster en finanzas y te resuelve todos los problemas. No, no funciona tan así. Ojalá fuese así y fuese mucho antes ya así. Pero ¿cómo fue? Contá un poco cómo llegamos nosotros a un punto para que vos vengas. Hablamos, empezamos a hablar sobre el tema y vos me dijiste, necesito una persona que venga Que entienda de... que entienda y sepa traducir lo que yo necesito. Entonces, hablando, bueno, vine para darte esa mano porque realmente pasé por distintos tipos de empresas, industrias, comercios, tengo contabilidades en colegios, o sea, conozco distintos tipos de empresas. Entonces, en todo más o menos tienen un mismo tema. Y acá se mezcla algo interesante, que es una mezcla de venta de producto, porque vendemos un producto, y también un servicio. Entonces hay una mezcla interesante ahí de un costeo, ya sea de producto, que es el repuesto, u otras cosas, y el costeo del servicio. Entonces se mezclan ambos. Y es muy interesante. Y aparte tu mentalidad y el funcionamiento del taller fue muy interesante. Entonces ahí dije, bueno, es un camino, un paso más que tengo que dar para conocer más y aprender y poner en práctica otras cosas que tengo. Así como hablaste, uno de los puntos que nosotros habíamos tocado antes de llegar a ningún acuerdo era eso, contabilidad de costos, Contabilidad de ¿verdad? costos. Sí, Que nadie sabía o nadie aplicaba en su empresa, hablar un poco de EBITDA, de margen de contribución, de punto de exactamente. equilibrio, de break-even point, temas realmente que una persona como empresario, como emprendedor, no maneja y está ni ahí. Y a mí siempre me llamó la atención tener finos los números. Yo digo así, ¿cómo puede ser que no podamos tener los números con punto y coma? Exacto. Si la moneda de 1000 no se parte en coma, ni micrones, ni décima, ni Claro. centésima, como un aprieto, como un tornillo. Exacto. Entonces, siempre era esa mi pelea. ¿Cómo podemos hacer para tener los números finos, 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 finos? Claro. ¿Verdad? Y ahí, discutiendo en varias oportunidades, teniendo varias reuniones, llegamos a un acuerdo y bueno, vino Eduardo a trabajar a CM para elevar el nivel. Después ya creamos IFT y IFT. hoy está como asesor, como administrador y máster. Y hablando un poco, Eduardo, ¿qué le recomendaba a la gente? ¿Cómo podemos avanzar con este tema de finanzas? ¿Cómo es la experiencia diferente afuera y en el taller? Exacto. Bueno, yo lo que me doy cuenta que mucha gente, empresarios o personas que tienen negocios, tienen una mentalidad que, bueno, empiezan como emprendedores. Son emprendedores, emprenden un negocio, empiezan a trabajar, les va bien. Y ahí pasan de ser
emprendedores a ser autoempleados. Son empleados de su propia empresa. Es decir, la empresa no funciona si ellos no están. Entonces, ese, por ejemplo, para mí fue en casi todas las empresas donde conozco, ese es un problema interesante. Y hay empresas que, o sea, hay personas, empresarios, un decir, que ya están hace mucho tiempo en el rubro, pero no dejan eso. Esa mentalidad de delegar, crear procesos de controles para poder manejar de una forma de empresario. Para gerenciar realmente la empresa. No tanto gerenciar, sino que dirigir desde otro punto. Entonces, es un problema que hasta hoy sigo viendo en todas las empresas porque no, yo tengo que estar porque si no, no funciona. No, yo tengo que estar porque si no, no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene miedo de que alguien le joda, pero no le va a joder si es que tiene un buen control. Exacto. Entonces, ese es un tema. Y si el manejo de la finanza, por ejemplo, también mucho vi que los dueños dicen, no, todo lo que sobra es mío. O sea, yo, la empresa, vendí 10 millones un ese día. Ese sí o sí es mecánico. Sí, 10 millones tenés, vendiste, te costó 5, 10, lo que sea, pagaste esto, aquello, sobró 5 millones, este es mi sueldo, chao. Y después el resto se olvida a fin de año tiene que pagar aguinaldo, de repente tiene que hacer un despido, tiene que pagar indemnización, tiene que sacar de un lado, tiene que sacar de otro lado, de repente sale algún arreglo o una compra nueva que tiene que hacer, no tiene para comprar, tiene que endeudarse. Impuestos, un montón de cosas. Comprar equipo nuevo, hacer mantenimiento de equipo, pagar actualizaciones, hacer capacitaciones. Exacto. Entonces, todo eso la gente no tiene en cuenta y cuando tiene que hacer el gasto se vuelve loco. Quita un préstamo. Saca préstamo para aguinaldo. ¿Y por qué si antes ya podías haber previsionado? Y no solamente podías, debías haber previsionado. Si no previsionaste, el negocio no tiene sentido. Claro, es una cosa que yo siempre le pregunto a la gente, cuando vos haces un cálculo, cuando le contratás a una persona, ¿calculás con su aguinaldo? No. ¿Calculás con su aporte a IP? Con el aporte a IPS que tenés que hacer como empleador, no. ¿Calculás cuánto le vas a pagar si es que le echas? No. Y entonces no estás teniendo un cálculo fino de cuánto vas a necesitar, o sea, cuánto realmente un empleado, un funcionario, no te sale hoy 2.500.000, 2.800.000, 3 millones, no, te sale 4.500.000. En si haces una suma de cosas. Para los curiosos, ¿cuánto es el porcentaje encima del salario mínimo a aplicar? Calculando indemnización, calculando vacaciones, calculando aguinaldo, calculando todo. ¿Cuánto por ciento encima? Calculando encima son, tenés IPS 16,5%, aguinaldo tenés 8,33%, y se le aplica a esos dos, tenés que aplicarle un 5% de indemnización. Ok, entonces, son encima de 25%. Exactamente. Y yo creo que somos el país en Latinoamérica donde más baja es la carga por personales. Exacto. Hoy estaba haciendo una lectura comparativa, por ejemplo, con Brasil, paga 67.2% de carga por personal. Por personal, exacto. Porque inclusive, para que tengan en cuenta, en Brasil se paga el IPS de Brasil por el aguinaldo. Y acá nosotros no pagamos por el aguinaldo. Se paga una carga tributaria. Una carga tributaria y social por el aguinaldo, por el 13º sueldo. Acá no, por ejemplo. Exactamente. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Encima ya se paga otros tipos de transporte. Hay un montón de cosas que se pagan. Aparte de los vales. Así mismo. Entonces, acá no se paga demasiado encima del salario, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta eso para colocar un precio. Ahora, todo eso se tiene que tener en cuenta para colocar un precio de mano de obra. Entonces, y también que yo siempre digo y hablamos con varios colegas emprendedores o empresarios algunos, que hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos, hay que pagar IPS. Todo tu plantel tiene que estar en IPS. Es barato comparado con el despelote que puede generar dentro de la empresa, con el retraso gigantesco que puede generar dentro de la empresa no pagar impuestos, no pagar IPS.
es lo más bajo que hay a nivel prácticamente mundial, esa carga impositiva, tanto en impuestos como en carga por beneficio para los empleados. Así. Paguemos y aprendamos a crear nuestros costos y en base a eso nuestros precios de venta. Exactamente. Sí, es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente. El IVA no es tuyo. La gente dice, no, voy a cobrarle 10 millones. Bueno, ¿y el IVA? No, y ese después vemos. No, cobrarle 11. Porque vos tenés que hacer 10 más IVA. El IVA no es tuyo. Vos 10 es tu servicio. El 1 es del Estado, es el impuesto del Estado. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y a todo el mundo le digo lo mismo. El IVA, el impuesto no es tuyo. No es que vos podés ganar más. Y otra cosa que siempre me pasa es, pasan un precio y después quieren cobrar el IVA aparte. No, En nuestro si país querés la ley, factura... en nuestro país la ley no admite eso. Está Exacto, permitido en otros países, pero no en nuestro país. En nuestro país ya exactamente. hay que pasar los precios IVA incluidos. Por Incluido. ley podemos tener un grave problema. Exacto. O incluso algunos negocios que piensan, muchas veces nosotros hablamos también en nuestras charlas de cobrar con tarjeta de crédito Sí, y piensan que puede hacer un recargo con tarjeta de crédito. Está prohibido. está Por ley prohibido. está prohibido, gente. Tiene que estar calculado esa tasa, ese porcentaje, dado el caso. Y el precio. Terminó, Claro, pague con tarjeta de crédito, de débito, efectivo, cheque, transferencia. El precio y tiene que estar todo incluido. exacto. No puede haber ningún tipo de recargo. Ahora puedes negociar descuento, que es Claro, diferente. Pero recargo sobre el precio recargo sobre el precio. no puede haber. Entonces, tener en cuenta esos puntos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de tema formación de precio de mano de obra y qué puntos necesitamos tener en cuenta, así a grandes rasgos, porque ya llega nuestra charla de formación de precio de mano de obra, Sí, ¿verdad? Que hay bastante gente ya inscripta, ¿verdad? Que quiere participar, que quiere saber y nosotros queremos transmitir un poco ya de eso, ¿verdad? Un spoiler, como se dice. claro, así mismo. Bueno, como te dije hace rato, es importante tener en cuenta primero no solamente el salario a pagar a un empleado, de un empleado, sino su carga de aporte patronal, su carga de aguinaldo, el porcentaje por indemnización. Podés incluir, por ejemplo, también vacaciones que son 12 al año, 12 días al año, ¿verdad? También se puede llegar a incluir si se quiere, ¿verdad? Bueno, y por sobre eso, tener en cuenta el valor o sea, a ver, la hora que lleva un trabajo. También es importante tener eso, por ejemplo, un parámetro de cuánto tiempo lleva un trabajo. Y a la par, ¿verdad? Todos los costos fijos podrían tener en cuenta ahí, ¿verdad? Tiene Para que tener. tener, tiene que tener, porque es un Exacto, impacto en un porcentaje el de exacto. costo El fijo. costo fijo. Exactamente. ¿Qué hablamos de costos fijos? No sé, alquiler del negocio, luz, agua del negocio. Tenemos ahí, por ejemplo, impuesto entra también en un porcentaje interesante. Podemos hablar de salarios administrativos, porque primero tenemos los salarios operativos, que son los que trabajan directamente dentro del taller como mecánicos, y después los salarios administrativos que son en forma indirecta. Claro, un recepcionista, un Exacto, delivery, una persona exacto. que lava autos, incluso terceros. E Le incluso paga un tercero, contador, de repente un abogado, algo así y mismo. necesita. Entonces, todo eso incluye dentro, ¿verdad? Entonces, básicamente son esos los costos así a grandes rasgos que se pueden tener en cuenta, ¿verdad? Y todo eso suma a la hora de colocar un precio, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y una cosa que estando en este mundo, me di cuenta, la gente dice, no, yo le pago por 9 horas y ya está. Y tienen que tener en cuenta que dentro del taller las 9 horas no se cumple en productividad, si vamos a hablar así más o menos en puntaje, en porcentaje. Si llegan a un 50% de productividad, Ya ya, estamos bien. ya está súper bien. O sea que el mecánico, el operativo te es productivo el 50% En el mejor de los en el casos. mejor de los casos.
por el tema del movimiento. Entonces ahí Hay un punto interesante, la productividad está calculada a nivel mundial de promedio en un 30 al 32%, o sea, de 9 horas, 32% no más es productiva una persona. De promedio, sí, una persona que esté 50% del tiempo productiva, ya es muy bueno. Y algo así, un equipo bien afinado, con procesos, con sistemas, software, equipamiento, todo, capacitación, entrenado, afinado, 60, 61, ya es excelente. Pero si estamos en un 50 ya es algo muy bueno, ¿verdad? sí, Pero la media es 30, 32. Si estamos debajo de eso, vamos a cerrar nuestro negocio y vamos a exactamente, dedicarnos a otra cosa. exactamente, así mismo. Es un poco a grandes rasgos de todo lo que incluye formar precio de mano de obra. No es solamente, no, este me va a llevar 10 minutos y la gente paga 100.000 la hora. No funciona tanto así. Es mucho más que eso. Necesitamos ver volumen de movimiento promedio, necesita ver cantidad de técnicos, espacio, costos directos, costos indirectos, fijos, variables, inversiones. Estamos hablando de solamente para formar el precio de nuestra mano de obra, porque buscamos siempre una rentabilidad. Y Claro, rentabilidad ya estamos hablando de otra cosa. Necesitamos saber cuánto invertimos, cuánto vendemos, cuánto nos sobra para saber qué tan rentable es nuestro negocio. exacto. Entonces, un poco de todo lo que se viene en nuestra charla de formación de precio de mano de obra, que vengan preparados, vengan con la mente abierta, Es, vengan despejados para anotar. Traigan su cuaderno, traigan lápices, acá le vamos a entregar también por las dudas y vengan preparados para anotar y poner en práctica. Como hablamos hace poco con varios otros alumnos, el secreto está en anotar, 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 anotar. Una vez que creamos el hábito de anotar, después empezar a claro, aplicar fórmulas y buscar esos resultados. Así que, bien, Eduardo, ¿qué podemos recomendarle a la gente que nos sigue en IFT y que está viendo por primera vez nuestro canal? excelente. Bueno, desde el punto de vista financiero, como vos decís, hay que anotar. Para las finanzas personales, tenés que anotar todo. Gasté 1.000 guaraníes en comprar un chicle, anotá. Porque eso después al final te va a dar mucho panorama de cómo estás hoy. Entonces yo recomiendo mucho a la gente, empezar por el primer paso es anotar lo que gastas y lo que ganas. Vendí tanto, gasté en esto, gasté en aquello. Después el siguiente paso es juntar todo eso, leer esa información, pero si no tenés el hábito de anotar, va a ser difícil. Para Otra recomendación que suelo hacer, y sobre todo para los dueños de talleres, es pónganse un salario. Y el salario que se pongan tienen que ser cuánto le vas a pagar a una persona para que haga tu mismo trabajo. Ese es el nivel de salario que tiene que ser. No cuánto yo necesito para vivir. No. Tiene que ser. Yo le voy a pagar a una persona para hacer lo que yo hago como dueño de taller. Le voy a pagar, por darte un ejemplo, 5 millones. Bueno, entonces ese tiene que ser tu salario. Entonces ese es importante. Ese es un paso muy difícil que tienen que dar. Uno de los Pero es el primer paso más complicado. El primer paso, yo creo que el primer paso es separar las cuentas. Separar las cuentas. Cuenta del taller o de trabajo o de reparaciones y Exacto. cuenta personal. No Cuenta pueden ir personal. juntas. No pueden estar. Esa es una recomendación también aparte. Tener una cuenta del taller y una cuenta personal, que no se mezclen los gastos. Entonces, y ahí se pasa el salario. Después vamos a hablar de otros tipos de ganancias, ahí ya es otra historia, ¿verdad? Pero pónganse un salario fijo y separen en otra cuenta para tener aparte sus gastos personales y los gastos del taller. Ese paso luego ya van a tener un adelanto bastante interesante y van a tener otro tipo de resultado con ese tipo. Y busquen asesoría, busquen capacitarse, lean y por sobre todo, como dijo Eduardo, un tema que se nos queda acá todo es anotar todo lo que entra y todo lo que sale
y después comenzar a clasificar y comenzar a controlar lo que está sucediendo en el movimiento de dinero. Buscar capacitación, buscar conocimiento, buscar un asesor, buscar un mentor que te oriente y por sobre todo buscar ser disciplinado con eso. Querer tener resultados, empezar a hacer las cosas de manera diferente. La gente va a decir, no, que anotar así nomás. Total, gano los sueldos mínimos nomás. Conozco gente que salió de deudas ganando sueldos mínimos nomás. Ahorró ganando sueldos mínimos nomás. Viaja ganando sueldos mínimos nomás. ¿Y por qué vos no? Imposible no es. Ya depende de cada uno qué es lo que queremos cosechar el día de mañana, qué es lo que queremos vivir mañana, no hoy. ¿Qué queremos vivir mañana? Porque mañana está a la vuelta de la esquina. Así que gracias, Eduardo, por este tiempo que compartimos. Gracias a todos los participantes y a la disposición de todos y cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo capítulo.